Hola a todos, espero que se encuentren bien. Aquí Aglish, soy Johan, anfitrión, y hoy, como está en el título, hablaremos un poco de introyectos, de integración un poco, y de básicamente por qué hay identidades que toman o agarran información de identidad de personajes o cosas externas. Todos lo hacen en cierta medida, así como todas las personas tenemos cosas o de nuestros padres o de nuestros amigos o de nuestros tíos o así. Las identidades también pasan lo mismo porque el proceso casi que es el mismo, digámoslo así. Entonces, soy Johan, un poquito disociado porque creo que Chloe está por aquí y tal vez Victoria está por ahí cerca y ando como que en medio de esos dos planetas girando y es como que a ver quién soy. No, soy Johan, sí sé que soy yo. Como para darle una definición un poquito clara, un introyecto es una identidad o alter que se ha formado tomando características, comportamientos y a veces la apariencia de una persona real o imaginaria y que tiene una influencia significativa en la vida de la persona con TID. Estos, estos introyectos, estas cosas que se introyectan puede ser de manera positiva o de manera negativa y puede tender a idealizarse un poco. Por ejemplo, ¿será que lo coloco? Sería bueno. Voy a colocar un fragmento del audiolibro que estamos subiendo en un pedacito donde la persona a la que se le hace la entrevista con TID dice que ciertas identidades suyas están introyectando al padre y a la madre de la persona, biológicos de la persona. T. ¿Y cómo lo vivieron eso? P. Pues la agresiva cuidaba de la que lloraba porque no paraba de llorar. Y yo me acercaba desde fuera del cristal y me sentía súper culpable, porque era como que yo la hacía llorar, no sé, pero me daba más miedo la que lloraba. Y me reconcilié un poco con la agresiva, porque ella, cuando yo me acercaba a mirar, se pegaba al cristal y me miraba así, fijamente, pero luego se iba y cuidaba de la que llora. T. ¿Te recuerdan a alguien estas otras yo? P. Sí, de hecho, a veces sospecho que son mi padre y mi madre. T. ¿Cuál crees que sería tu padre y cuál tu madre? P. Mi padre el agresivo y mi madre la que llora. A ver, con este pequeño fragmento podemos ver cómo en ciertos casos, en la mayoría de los casos del TID, las personas algunos alters que suelen introyectar o agarrar ciertas características de otras personas, incluso de personajes ficticios, para eh, construirse a sí mismos. Construirse no de un modo consciente, sino como para autocompletar la información de ellos. Entonces, Primero, primero definamos los dos tipos de introyectos que considero más importantes, las dos grandes divisiones en los introyectos que considero importantes entender. Primero estarían los factis. Los factis son identidades que toman características, que introyectan características de personas de la vida real, como por ejemplo pueden ser padres, hermanos, amigos o algún presidente, algún político importante que conozca, personas de la vida real. Entonces, estos son los que son los factis. Y los fictis suelen ser alters que suelen introyectar características, pero de personajes ficticios. Un actor de telenovela, un personaje de un libro, por ejemplo, Superman, o un villano, un ángel que aparece en la Biblia, todo ello. Todo esto va sujetado mucho a lo que es la cultura. Ya en otro video hemos hablado de cómo la cultura influye demasiado en cómo se ven las identidades, tanto física como moralmente, en cuestión de, por ejemplo, hay muchas identidades en nuestro contexto latino, contexto occidental, que pueden llegar a tener apariencia, por ejemplo, de ángeles. Pero, por ejemplo, si una persona que tiene TID es hindú, vive en la India, pues no va a tomar mucho estas cosas porque en su cultura la idea del ángel no es significativa, no tiene un peso. Entonces, nuestra mente también, dependiendo del entorno, usa eso para completar, digámoslo así,
la información faltante en el altar. ¿Y a qué nos referimos con información faltante en el altar? Eso es un poco complejo, pero vamos dándole. Es que estoy un poquito disociado, entonces cuando están cerca no ordeno bien las ideas que ya tenía ordenadas. A ver, todos, la vida es un continuo, la vida es un continuo, ¿ok? Desde que inicia la vida hasta que nos morimos. O sea, no hay interrupciones, no hay que vamos a parar aquí para luego iniciar, no existe. O sea, la vida es un continuo. Y en ese continuo, la conciencia también es un continuo. Un continuo casi ininterrumpido, sería lo natural. Entonces, casi ininterrumpido. Y en ese continuo, imaginémonos como un río que va, en ese continuo, cosas del exterior van agregando más a lo que es nuestra conciencia y nuestra identidad. Esto podemos decir lo que es la integración. La integración es la asimilación de experiencias, de emociones, la asimilación en tiempo real de experiencias, de emociones, de sucesos. Entonces, todo lo que nos pasa, todo lo que percibimos, todo lo que sentimos se va integrando. Entonces, eso es como si fueran pequeñas corrientes de río que se van sumando al río que ya tenemos y que lo van ensanchando. Por eso, por ejemplo, la frase que dice más sabe el diablo por viejo que por diablo, tiene que ver mucho con este proceso, porque si el diablo tiene miles de años de existencia, entonces sabrá mucho porque ha tenido mucho más tiempo para ir integrando a su experiencia nuevas cosas. Es increíble que esté usando al diablo para este tipo de ejemplos. Pero bueno, entonces, a medida que crecemos, esa experiencia se va integrando, se van integrando y el río se va haciendo más grande. Entonces, una persona anciana puede ser muy sabio porque ha aprendido a integrar nuevas cosas. Entonces, eso es lo que sería la integración. La historia de vida nuestra hace parte de nuestra identidad. Esa frase de el pasado no te define está mal. Lo que debería decir esa frase es no solo el pasado te define, porque el pasado sí te define, pero no solo eso. Entonces, yo soy también mi pasado. Sin mi pasado no soy lo que sería ahora. Pues no me hago entender. Entonces, mi pasado también me ha construido. Y yo me he construido gracias a lo que ha estado alrededor y gracias a mi pasado. Pero, ¿qué sucede si una persona, por ejemplo, si una conciencia, coloquémoslo así, una persona, conciencia, naciera a los 20 años, con un cuerpo de 20 años, con una conciencia pues desarrollada, no una conciencia infantil, pero con una conciencia desarrollada a los 20 años? Se hallaría casi que en blanco, porque no tiene padres, no tiene madres, no ha tenido amigos, no ha ido a un colegio, no a una universidad, solo está. Entonces, esa persona de 20 años va a agarrar inconscientemente de todo lo que está cerca, lo más que pueda, por muy inverosímil que parezca, digámoslo así, puede sonar exagerado el ejemplo, pero sé a dónde voy, por muy inverosímil que parezca, va a agarrar de donde pueda. Entonces puede terminar teniendo una personalidad que él es de París, porque lo vio en un programa de televisión, pero tiene rasgos indígenas. Entonces será como que de París, pero no pareces alguien de París, pero sí es de París. Entonces, digámoslo que eso se va entremezclando porque es algo muy repentino. Bueno, muchas cosas con muchas identidades suelen ser así. A las identidades separarse de una identidad que ya estaba, muchas identidades separarse de una identidad que ya estaba, pues a veces se hallan sin material con qué formar. O sea, es como, ¿qué soy? ¿Quién soy? Y la identidad se necesita, es pienso y luego existo, dijo Descartes, eso no va aquí. Quídense. Entonces, eso es importante. La identidad y la historia alrededor de la identidad es importante. La historia alrededor no, porque la historia hace parte de la identidad, pero es importante. Entonces, ese alter va a empezar a intentar a rellenar sus huecos en su propia historia con otras cosas. Esto no es de una manera consciente, no es que
el alter elija y dice, a ver, ¿yo qué quiero ser? A ver, miremos las culturas del mundo. Yo voy a ser un japonés que fue a la luna, porque no es tanto eso, sino que va a agarrar la historia que se vaya mejor con las necesidades inconscientemente, porque porque tenemos que entender también, recordar que los alters nacen gracias a una necesidad de protección, de separación de recuerdos traumáticos, necesita aislarse el cuerpo, entonces nacen gracias a eso. Entonces, por ejemplo, una identidad que nace con la necesidad de proteger puede terminar representando a Robocop, porque vio en la pantalla que era un robot que protegía a la gente y era muy fuerte y puede tener ese introyecto. No es que él sienta o crea que es Robocop, no, solo que ha usado esa caracterización para representar algo que quiere hacer o que quiere representar, o por ejemplo una identidad que lleve el abuso y no quiere sufrir el abuso, sino que se va a convertir como en la representación del abuso, puede usar la figura de un demonio, por ejemplo. Entonces no es que lo sea, no es que ahora tiene un demonio o que tiene los poderes, nada de eso, solo que la representación que ha usado el introyecto, ha introyectado, se dice, ha introyectado en su ser una imagen que representa muchas cosas. Por eso hay un video que hablamos de simbolismos, que para mí es muy importante entender eso, el simbolismo de las cosas. Hay muchas cosas que no se pueden tomar de una manera literal porque no va el objetivo. Se tiene que llevar a un simbolismo. ¿Por qué esto? No tanto por qué se ve así, sino por qué es así. Un caso curioso que nos pasó, que no habíamos entendido hasta que Victoria descifró el por qué, fue Nelly. Nelly fue un caso que desde que llegó a mí me cayó súper bien. O sea, fue como muy bien. No me había hecho nada, no me había dicho nada, me cayó súper bien. No entendía por qué, solo me parecía muy agradable. Y era como que hasta me dejaba cuidar un poco. Era como que, y de hecho hasta hoy pasa, o sea, si tienen que darme un consejo, Nelly me lo da y a ella se lo acepto más fácil, aunque no peleo con las demás, pero ella es como que le escucho un poco más. Hasta que Victoria en estos últimos días se la quedó mirando y se quedó y le dijo como que yo a ti te conozco. Y ella como que sí, me conoces, sí, estamos aquí. Y ella no, 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 no. Te he visto en otras partes. Yo te he visto afuera. Y empezó como a echar memoria y llegamos a la conclusión de que sí, Nelly es en una apariencia un poco cercana, un poco introyecto de una compañera que tuvimos en el colegio, de la que yo no me acuerdo, pero Victoria sí se acuerda, porque eso fue antes de los 11 años y yo no recuerdo nada de esa fecha, pero Victoria sí lo recuerda, pero sí tenemos evidencia que teníamos a compañera, porque hay un libro donde está su nombre y todo, y los nombres de varios compañeros que yo tampoco los recuerdo, pero ahí están sus nombres, entonces sí existieron. Que tiene la apariencia de Nelly, muy alta, cabello negro, y lo que Victoria recuerda es que iba de blanco, claro, iba con uniforme blanco porque era el colegio, creo que era donde la conocí, y la parte de arriba era blanca, entonces creo que eso fue lo que se quedó, o eso es lo que ella dice. Entonces, mire cómo, y claro, Victoria decía que esa persona era muy amable con nosotros, era muy amable, de abrazos, esa chica, porque era no bastante, pero era mayor que nosotros, y entonces que era muy de abrazos, muy de estar cerca, muy de esto, de lo otro, de cuidar y cosas así, y Nelly es eso. Entonces, claro, miren cómo un personaje que ni siquiera recordamos, pero que fue importante en ese sentido de cuidar, terminó introyectado en nosotros. Y no es que Nelly sea esa persona, porque Nelly no tiene ni idea. Ella no tiene ni idea, pero inconscientemente es como que buscó en los archivos de la mente y dijo, esto me sirve. Y se lo quedó. Entonces, ese tipo de cosas suelen suceder, y lo importante no es decir, ay, no, es que tiene un Superman o tiene esto. No, no es tanto eso, sino que es por qué sucede esto, por qué sucede, qué carencias hubo que tuvo que esta identidad tomar esta forma para precisamente mirar
y decir necesitamos esto. Entonces, eso es lo importante en lo que son los introyectos, los fictis y los factis. Tenemos un ficti, Nelly sería un facti, tenemos un ficti que sería Luna, que ese sí no tengo explicación. Bueno, sí nos gustaba el personaje de Luna Lovegood, pero ¿por qué Luna cogió eso? O sea, como que me gustaba, pero ya cuando era muy mayor, no de la infancia. Y entonces fue como que, ¿por qué tomó eso? No lo entiendo, aunque me encanta, pero no lo entiendo. Entonces, eso sería más que todo lo que son los fictis, los factis y cómo la historia de vida de las personas o de las identidades influye en cómo es, y en cómo somos todos, porque eso a la larga es un proceso que se da en todos, sino que pues en el Teide toma esta característica especial de que empieza a surgir en parte de sus identidades. Entonces, al surgir en ello puede tomar dimensiones extrañas, pudiéramos decirlo, diferentes, pero que a la larga tiene la misma funcionalidad, construir lo que somos, y es lo que importa. Entonces, creo que eso sería todo. Denle like, comenten si quieren. Habría desactivado los comentarios desde el otro video. Y no solo hacer eso, ¿por qué haría eso? Todavía estamos pequeños y todo eso. Eh, y aquí todo disociado todavía siento que las cosas como que las ideas como que se me van como aviones y intento hablar algo y como que alguien me lo quita. Eso se llaman influencias pasivas, vamos aprendiendo y aplicando. Saludos a todos, que tengan una linda noche o el día que quieran tener. Adiós. Incluso dije mal eso.